Shalom hermanos, una vez más les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por medio de este canal comunicativo como lo es Torah sin censura. Es un privilegio que nos otorga el Eterno un día más el poder sintonizarnos y seguir aprendiendo de su bendita y hermosa eterna Torah, amados. No cabe duda de que es necesario de que sigamos exponiendo este tema, ¿verdad? Y sobre todo lo que tiene que ver con la bendita hermosa Torah, ya que ella es instrucción de vida, ya que ella es el manual que el Eterno nos regaló, amados Sahin Yahayot, para que usted pueda vivir una vida centrada a lo que el Eterno pues ha decretado en su palabra y así poder usted y yo llevar una vida recta, digna ante el Eterno, amados Sahin Yahayot, y para que nuestro caminar en él sea prosperado mientras estamos como peregrinos en esta tierra. Acuérdense que tanto su persona y mi persona somos peregrinos, hemos nacido, el Eterno nos permite de que hayamos crecido, a muchos de nosotros, que nos hayamos multiplicado, ¿verdad que sí? Pero llegará el día donde tendremos que también partir, amados Sahin. Y por eso el Eterno nos dejó como manual de vida, como instrucción de vida, su bendita y hermosa Torah, que de acuerdo a ella es eterna, amados. Entonces, es importante que le dediquemos el tiempo y sobre todas las cosas que aprendamos de ella. Amén. ¿Qué les parece si por medio de una tefilá vamos al inicio de este estudio de hoy? Padre Celestial, te damos la bienvenida, te honramos, te bendecimos, mi Rey. Te pido, Señor, que te manifiestes con poder, gloria y unción en medio de este sidur. Que sea usted, Señor, trayéndonos ese refrigerio, que sea tu bendita hermosa Torah, trayendo ese fruto a su tiempo, mi Rey, y que podamos seguir creciendo en ti. Toda Rabat sea a tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, quien constituiste, quien estableciste, mi Rey, quien diste nombre sobre todo nombre. A ti sea siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, veo amén. Les pido por favor de que se pongan cómodos y prestemos atención a esta enseñanza el día de hoy, porque es bien importante, amados, de que tengamos este tema bien claro, ya que nos va a contribuir a que usted pueda crecer, a que mi persona pueda crecer y estar bien ante la presencia del Eterno. Ya que el Eterno ha dispuesto un día, amados, donde tendremos que darle cuentas a Él, tarde o temprano, lo más tardar el día de nuestra muerte. Así que les pido por favor de que me acompañen, vamos a leer el Sefer de Mateyahu en el capítulo 20 y los versículos del 22 al 23, como ustedes han podido notar. El Eterno me permite darle título a esta enseñanza bajo el título y nos pregunta, ¿podréis beber la copa de Yeshua? No cabe duda, amados Sahin Yahayot, que es necesario que tanto su persona como mi persona entendamos esto, y es que hemos sido llamados a beber la copa de Yeshua y a participar de su bautismo. Lamentablemente, pues hay muchas personas que no han podido entender este tema en sí, ya que no tienen como base y fundamento la Torá. Y esto es algo que vamos a desglosar con la ayuda del Ruach HaKodesh en este día, para que nos traiga cada vez más luz y podamos entender estos versículos, sistemáticamente hablando, como le gusta a la teología actual, pues mencionar, bendito sea el Rey de Gloria. Dice Mateyahu, capítulo 20, versículos del 22 al 23, entonces Yeshua respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Y pregunta aquí Yeshua, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Pregunta Yeshua aquí en este caso a sus discípulos. Y dice aquí prácticamente, y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amados, si hay algo que el ser humano lamentablemente no ha podido dominar o no ha podido vencer, entregarle al Eterno, si lo podemos expresar de esta manera, es, amados, de que debemos buscar siempre la humildad.
¿A qué me estoy refiriendo con ello? Lamentablemente el ser humano siempre tiende a irse por lo mejor, tiende a irse por estas cosas que hoy en día pues el ser humano se están peleando, se están separando, se están como de lugar pues incluso quitando la vida unos a otros por tener poder, por hacerse un nombre, por ser el primero en medio de ellos, por tener cargos de importancia y de eminencia. Y esto es algo que Yeshua tuvo que lidiar con cada uno de sus discípulos, dándole a entender de que el reino de los cielos se trataba y se llevaba distinto a lo que conocemos aquí en este planeta Tierra, amados ají. Nosotros, como seres humanos caídos, lamentablemente nos hemos levantado en un sistema que es muy competitivo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Desde temprana edad, desde chiquito, nos está enseñando el sistema a ser competitivos. ¿Qué significa esto? A estar combatiendo constantemente, amados Ajín Yahayot, a estar midiéndose constantemente y así sucesivamente, porque es la única forma de avanzar aquí en este mundo y en este sistema político, ¿verdad? Militar, socioeconómico y lo que usted me quiera mencionar. De esta forma es la única forma de medio avanzar en este mundo. Como hay un dicho mundano, pero es cierto, dice que el pez grande siempre está comiéndose al pequeño. Y esto es algo que Mashiach vino a cambiar en la mente de sus discípulos. Por eso nos dejó y nos constituyó un versículo muy clave que está, por supuesto, en Romanos, cierto, capítulo 12, del versículo 3 en adelante, donde nos enseña a través de Pablo que debemos renovar nuestro entendimiento, ya que allí se aposenta nuestra alma, ¿verdad que sí? Nuestro nefesh, nuestro leb, y que si etimológicamente hablando los desglosamos, como ya muchos nosotros sabemos que la Biblia se está refiriendo a nuestro raciocinio, intelecto, a nuestro sentimiento y nuestra forma de ser. Y esto es algo, amados, que Yeshua vino como de lugar a cambiar. Por eso tuvo que confrontar a sus discípulos y hacerle esta pregunta: ¿acaso podráis beber de mi copa y ser bautizados con el bautismo que yo prácticamente en este caso vine a manifestar, a tener para darle cumplimiento a la Torá, amados ajín? Preguntó Yeshua, y los discípulos estaban conscientes de que sí, que ellos también iban a participar tanto de su copa como también del bautismo. Pero, amados ajín Yahayot, como no entendían el mensaje, bendito sea el Rey de la Gloria, como no entendía todavía, no lo tenían muy claro, de que Mashiach vino a padecer, Mashiach no vino a ser servido, sino a servir, bendito sea el Rey de la Gloria. Vamos a ver a continuación el por qué el Eterno decía todas estas cosas. Alabado sea su nombre. Entonces, ya que el Eterno nos manifestó y se necesita llegar a una madurez espiritual para poder comprender esto, amados, y sobre todas las cosas aplicarlo, porque si hay algo que le cuesta al pueblo del Eterno es el servicio, amados Ajín Yahayot, el usted entregar su vida por rescate a los demás, en que usted entregue su vida por el servicio de los demás. Y esto es lo que vino Yeshua HaMashiach a hacer, amados Ajín Yahayot, y esto es algo que le está tratando de concientizar a sus discípulos, de que estén conscientes de que Él los estaba llamando no para que fueran servidos, ¿verdad que sí? Y no para que fueran prácticamente personas de eminencia, ¿verdad? Porque los que están en posición de eminencia son los que prácticamente se sientan a la mesa y son servidos. El Eterno les especificó y les enseñó claramente de que no era aún el tiempo para ello, que primero se necesitaba pagar un precio, que primero veníamos a servir, amados Ajín Yahayot,
a sembrar para el reino, porque lo que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar al final. Y por eso es necesario de que entendamos esto, de que todo lo que usted esté sirviendo, ¿verdad? Y sembrando en el reino, tarde o temprano, eso se dará como cosecha. Pero es importante que usted primeramente esté sembrando, que usted primeramente esté aprendiendo, que usted primeramente esté aplicando, que sea usted, amado Sahin Yahayot, quien esté dedicado al servicio. Primeramente, ¿por qué? Porque todo eso usted lo va a recolectar. Usted tarde o temprano lo va a cosechar como lo enseñan las escrituras. Entonces vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo el qué significa beber la copa de Yeshua y ser bautizado de su mismo bautizo. Porque puede ser que a lo mejor muchos de los que están oyendo este mensaje aún no han entendido esto. Y se es necesario de entender para poder que usted se vuelva un buen discípulo de Yeshua HaMashiach. Entonces, hay 2 eventos que el discípulo del Eterno tendrá que experimentar. Todo discípulo y servidor realmente del Abba, amado Sahin Yahayot, tendrá que pasar por estos 2 procesos, por estos 2 eventos. Número 1, beber de la misma copa. Y número 2, seremos bautizados con un mismo bautizo. Comencemos con la copa. Esto es importante entenderse. Veamos qué simboliza esta copa, qué significa beber de la copa de Yeshua, amado Sahin Yahayot, ya que Salmo nos enseña que la suma de su palabra es la verdad. Usted quiere entender un versículo y no sacarlo de su contexto, pues es necesario entender el texto y, como dice Salmo, aplicar esta, si lo podemos hablar de esta manera y formularla como una fórmula matemática, amado Sahin Yahayot, es necesario aplicar esta ecuación, que tenemos que recopilar la suma de su palabra, todo lo que forma la Torá, los profetas y el Brit Hadashah para poder dar la interpretación correcta a su enseñanza. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Eterno el día de hoy. Vamos a ver la copa. La copa simboliza la tristeza y la angustia que nuestro Adón tendría que pasar y atravesar en medio de su ministerio. Ya que no fue cualquier ministerio, tenemos que entender que toda persona a quien se les ha entregado de parte del Abba, llamado por el Eterno y entregado a un ministerio, va a tener que padecer, va a tener que luchar hasta el final, va a tener que estar consciente de que esto va a ser una batalla, una lucha constante. ¿Para qué? Para nuestra propia salvación y para poder que la tarea específica por la cual el Eterno te envió a este mundo se pueda cumplir, ya que la oposición vendrá. ¿Por qué? Porque Satanás no va a atacar a una persona que le está sirviendo, amado Sahin Yahayot. Satanás no va a atacar y no va a molestar a una persona que ya está en su reino, sino aquella a la cual le puede hacer a su reino oposición, le puede hacer contrapeso, pueda venir a destruir planes de él, y eso es lo que él va a evitar como de lugar, y esto lo tenemos que entender. Entonces, número 1, la copa va a simbolizar la tristeza y la angustia por la cual tendremos que atravesar. ¿Dónde está esto y quién enseña esto? Esto lo enseña Mateo. El Sefer de Mateyahu en el Perek 26, los pasuquines del 37 al 39, nos enseña esto. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Bendito sea el Rey de la Gloria. Amados Sahin Yahayot, aquí está anunciando el Eterno de que tendría que beber una copa. ¿Y cuál sería esta copa? Esta copa sería dar su vida por el rescate de muchas personas. ¿Cuántos discípulos del Eterno
no están exponiendo su vida día a día por llevarles a ustedes el mensaje, amados Sahin Yahayot. ¿Cuántas personas en tantos países mencionados, sean países árabes, sean países amados del Medio Oriente, donde aborrecen, odian Torah y el pueblo del Eterno? Bendito sea el Rey de la Gloria. Están predicándole incluso a ese mismo pueblo, arriesgando constantemente sus vidas por el amor al Evangelio, por amor a las almas, por beber la copa de Yeshua, amados Yahayot. Entonces son cosas que tanto su persona como mi persona tendremos que beber. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y tenemos que estar aferrados a la voluntad del Eterno, agarrados del manto de nuestro Mashiach, amados Sahin Yahayot, no despegándonos de esos tzitzis. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles donde usted no sabe qué tipo de prueba usted tendrá que enfrentar. Si el Eterno le permitirá tanto a su persona como a mi persona, a lo mejor manifestar esto algún día en tu vida, donde esté prácticamente usted entre la vida y la muerte por exponer este mensaje, amados Sahin Yahayot. Entonces vemos que cuando el Eterno se está refiriendo a beber de una copa, no se está refiriendo a una copa de vino, amados Sahin Yahayot. ¿Verdad que sí? Y nos vamos a sentar en la mesa, bebemos de la copa de vino, ¿verdad que sí? Estamos tranquilos. No, el Eterno lo está especificando muy claramente, amados Sahin Yahayot, que se está tratando del ministerio por la cual él le fue entregado. En este momento que le pidió al Padre que pasara esa copa, se estaba refiriendo, amados Sahin Yahayot, si había otra forma de salvar a la humanidad sin que él tuviese que atravesar por la cruz, amados. Usted sabe que cuando el Eterno estaba pidiéndole esto al Abba, ya sabía lo que le venía, lo que le iba a acontecer. ¿Por qué? Porque está citado en Isaías. En Isaías 53 dice muy claramente de que Mashiach iba a ser de una manera azotado, golpeado, vituperado y maltratado, que ya no se hallaría belleza en él. Bendito sea el Rey de la Gloria. Usted imagínese, amados Sahin Yahayot, lo que esto significaba y lo que esto representaba en sí para Mashiach. Él sabía que lo que le venía no era fácil de atravesar, y por eso le pedía al Padre que si era posible encontrar otro medio, ¿verdad que sí?, para traer salvación a la humanidad, que por favor lo hiciera, mas que no se hiciera conforme él quería o deseaba, sino que se hiciera la voluntad del Eterno. Así como el Eterno lo diseñó, así como el Abba lo tenía ya, en este caso, planeado para su creación, amados Sahin Yahayot, y para nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y esto es algo que debemos imitar. Pero esto no se va a poder enfrentar, no se va a poder asimilar y no se va a poder aceptar en la vida nuestra si no llevamos una vida de comunión recta de Torah ante el Rey de la Gloria. Por eso nos debemos fortalecer día a día con el bendito Ruach HaKodesh por medio de su Torah. Y no solamente estar leyendo la Torah, sino también aplicándola, porque ahí está el secreto. Ahí va a estar la bendición. Ahí se nos va a ser contado como justicia. Porque no son los justificados ante el Abba, como enseñan las Escrituras, aquellos que son oidores, sino que van a ser justificados los que son hacedores, aquellos que están viviendo la palabra del Eterno, aquellos que han guardado Torah en su mente y en su corazón, porque Yeshua se los ha colocado por hacer, amados Sahin Yahayot. Entonces es importante el entender esto. Tenemos que tratar de llegar a un mismo nivel, bendito sea, ya que incluso nuestro Adón Yeshua HaMashiach lo explicó muy claramente y nos lo dejó claro. Dijo que aún cosas mayores haríamos nosotros en su nombre, porque él ya tendría que partir. O sea que, amados, él dijo que era posible y que aún íbamos a hacer cosas mayores de las que él pudo hacer aquí en la tierra. Y eso que el libro de Juan, el Evangelio de Juan,
¿verdad? Juan se despide prácticamente diciendo de que si se hubiesen recopilado todo lo que Yeshua hizo, amados Sahin Yahayot, mientras estuvo aquí en la tierra, no caberían los volúmenes de ediciones aquí en este planeta, dándonos a entender que lo que tenemos, amados Sahin Yahayot, no es gran cosa. Bendito sea el Rey de la Gloria de todo lo que llegó a ser nuestro Adón Yeshua HaMashiach, mientras que estuvo caminando con nosotros. Pero más sin embargo, esto que nos dejó recapitulado, ¿verdad que sí? Y que nos dejó como libro único estos 66 libros en uno, es suficiente para que tanto su persona y mi persona podamos hacer la voluntad del Eterno y andar en la rectitud que demanda su Torah. Esto es importante, el saberse y el reconocer, amados Sahin, para poder llegar a esa estatura del varón y la varona perfecta. Entonces, número 1, la copa va a simbolizar la tristeza y la angustia que nosotros como discípulos de Yahshua tendremos que atravesar, ya que beberemos la misma copa que bebió Yeshua. Bendito sea el Rey de la Gloria. Número 2, la traición. Si hay algo que tendremos que experimentar, es lo que experimentó nuestro Mashiach también. Vamos a tener que experimentar también la traición. Y la traición no viene de afuera. La apostasía no viene de afuera. Un apóstata es una persona que ya conoce, que participó, que se hizo partícipe, como enseña Hebreos capítulo 6, amados Sahin Yahayot, que llega y concluye diciendo que mejor es no haberlo conocido que haber participado del don del Eterno, de la palabra sana del Adón, que es la Torá, después de haber podido experimentar el poder venidero y apartarse, amados, negar a Mashiach. Dice que es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido, haberse apartado. Entonces vemos que todo esto, amados, la palabra es clara y nos los deja como referencia para que seamos sabios en siempre elegir lo correcto en nuestras vidas para favor nuestro. Bendito sea el Rey de Gloria, como lo espera Torah de nosotros. Entonces, la traición, algo que tendremos que experimentar cada uno de nosotros y que de seguro muchos de nosotros ya hemos experimentado. Su servidor lo ha experimentado, amados Yahayot, que ha venido traición. Como usted seguro también ha experimentado que ha venido traición. Cuando le servimos al Eterno con vehemencia y con un corazón sincero, esto se va a manifestar, amados. Usted tendrá que tarde o temprano experimentarlo. Dice Mateo capítulo 27, versículos del 26 al 31 estas palabras. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha hincando la rodilla delante de él. Mira lo que pasó y aconteció. Escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos, y escupiéndole, tomando la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mira qué traición tan grande, amados Sahin Yahayot, tuvo que experimentar nuestro Adón Yeshua. Amados, las mismas personas a las que el Eterno les dio de comer en el monte donde prácticamente les multiplicó el pan y los peces, a las mismas personas que el Eterno sanaba, los curaba y le daba testimonio de que era Mashiach, bendito sea el Rey de la Gloria, como lo enseñaban los profetas, lo habían anunciado, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, bendito sea el Rey de Gloria, que las señales se veían cumplidas en él. Y ese es el vituperio del Espíritu Santo,
el no creer la obra redentora de nuestro Yeshua HaMashiach, el no reconocerlo como Mashiach, bendito sea el Rey de la Gloria, después de haber dado la evidencia tangible, visible, de que él era Mashiach porque se estaba cumpliendo Torah a la perfección en él, amados Sahin Yahayot. Había nacido donde la Torah dijo que había de nacer. Fue la persona prácticamente a quien el Eterno le prometió a Moisés que levantaría después de él. Fue la persona que Isaías profetizó que iba a comenzar a predicarle el evangelio a los pobres, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a darle apertura de oído a los sordos. Todo se estaba cumpliendo conforme a Torah, amados Sahin Yahayot, y el mismo Nicodemos, quien formaba parte del concilio de los fariseos en aquella entonces, amados Sahin Yahayot, testificó y dijo: sabemos que vienes de Elohim. Imagínense, amados Sahin Yahayot. Pero por cuanto el Eterno les estaba atacando ese nido de víboras que habían levantado en la casa del Padre, por esa causa y razón y motivo no lo querían como Mesías, sabiendo que él venía del Eterno, sabiendo y viendo ellos, escuchando y viendo con sus propios ojos que se estaba cumpliendo la profecía que el Eterno había declarado sobre Mashiach en su Torah y en los profetas por medio de Yeshua. Por eso, amados Sahin Yahayot, dice que no tendrán perdón en esta vida ni la venidera, por vituperar en contra de el Ruach HaKodesh, amados Sahin. Entonces vemos que aquí ese mismo pueblo quien Yeshua trajo libertad espiritual, quien les dio sustento, quien les entregó la verdadera doctrina de la Torá, bendito sea el Rey de la Gloria, y estuvo andando con ellos y dándole todo lo mejor de él, como lo fue su tiempo y su vida para redención eterna, fue la misma gente quien los entregó, quien prefirieron soltar a un delincuente, amado Sahin Yahayot, y asesino como lo fue Barrabás. ¿Se da cuenta que la traición es algo que tendremos que experimentar, amado Sahin Yahayot? Dice el Salmo: a mí no me traicionó el que estaba afuera, sino mi hermano que estaba conmigo junto a la mesa, quien mojaba conmigo el pan en el plato. De ahí va a salir la traición. La traición va a salir de adentro, de tu familia, amados Sahin Yahayot, de aquellos que se dicen ser hermanos tuyos. De ahí corre uno el peligro de que nazca y surja la traición. Y por eso es su deber y mi deber cuidarnos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Tratar de discernir todo esto para no caer en la trampa de Hasatán. Entonces, amados Sahin Yahayot, vemos lo que es beber la copa de Yeshua. Se da cuenta que no es beber una copita de vino y todo peace and love, como la mayoría de las personas están prácticamente creyendo en la tradición actual, teológica. Amados, tenemos que despertar. Hay que despertar a este pueblo de una u otra forma, el Eterno por medio de su Torah y este avivamiento que Él está permitiendo por medio de la Torah, amados Sahin Yahayot, de que las personas que están por lo menos ya consideradas para brindarle una salvación, por lo menos escuchen, amados Sahin Yahayot, escuchen y se conviertan a la bendita Torah del Eterno. Alabado sea su nombre. Número 3. ¿Qué es lo que representa esta copa también? Los azotes y las burlas que nuestro Adón Yeshua HaMashiach tendría que enfrentar, amados Sahin, ya que en el monte Getsemaní explicó muy claramente el Eterno que es beber de esta copa. Dice en el Evangelio de Yohanan, en el Perec 19 y los pasuquines del 1 al 3, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, mira lo que dice, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas, amados Sahin. Esto es algo que usted y yo tendremos que también atravesar y pagar el precio. ¿Cuántos de nosotros no somos burlados, verdad que sí,
no nos aburlan, no se nos burlan de nosotros por tener esta fe que usted y yo tenemos y profesamos tener, amados Sahin Yahayot. ¿Cuánto no se burlan porque dicen que creemos en Yeshua, en cosas que son ficticias, en cosas que no existen, que estamos perdiendo nuestras vidas en vez de estarnos gozando este mundo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos vituperios y cuántas burlas y tipos de este clase de azotes estamos recibiendo por creer y por ser personas de Torah, amados Sahin Yahayot? Yo creo que todos aquellos que sinceramente andan con Mashiach están atravesando todo esto, experimentando todo esto, amados Sahin. Y tenemos que tener algo pendiente, como nos enseña el Eterno, el Brit Harashá, por medio de Pablo en Efesos, capítulo 6, donde dice que la lucha no es contra el ser humano, sino contra potestades, principados, gobernantes y príncipes de las tinieblas que están constantemente viendo cómo hacernos caer. Quien usa a estas personas, ¿verdad?, como instrumento, como piedra de tropiezo en nuestras vidas. Y esto lo tenemos que saber diferenciar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre ve lo que está delante de él, como nos enseña el Eterno en Primera de Samuel. ¿Verdad que sí? Es necesario entender esto. Nosotros nos vamos por lo físico, por lo que podemos ver y entender. Pero el Eterno por eso nos amplía, ¿verdad?, el ángulo de vista para que podamos entender, amados Sahin, el por qué nosotros no podemos irnos en contra de nuestro vecino, en contra de nuestro jefe, en contra de esas personas que nos tienen rabia y odio, amados Sahin Yahayot, ¿verdad que sí? Sino que, como enseña Torah, tenemos que aprender a amarlos como son, ¿verdad? Y en ayuno y en oración, si es necesario, pedirle al Eterno de que aplaque a estas personas. Como enseña el Eterno, si usted lleva una vida grata ante el Rey de la Gloria, enseña las Escrituras que aún nuestro enemigo nos va a permitir que estemos en paz con ellos. Esto es necesario de saberse. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que tanto su persona como mi persona seamos motivados a seguir guardando y viviendo esta Torah como la vivió Mashiach. Acuérdense que Yohanan enseña muy claramente: aquel que dice que está en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, debe andar como él anduvo. Y él anduvo de esta forma, como lo estamos viendo hoy, amados Sahin Yahayot. Entonces necesitamos beber de esa copa. La vamos a beber. Nos guste o no nos guste, la tendremos que beber. Entonces, vemos cómo el Eterno fue vituperado, azotado. Y, amados, hoy en día, en pleno siglo XXI, no necesitamos de que nos estén dando látigos físicamente, sino como enseña Salmos y como lo vimos en una enseñanza la semana pasada, la boca dice que son como saetas, son como azotes, esa shon hara que se nos está siendo decretada a cada uno de nosotros para nuestra caída y malestar. Entonces, esto es algo que, si ya tenemos bien claro, nos debemos de cuidar. Tenemos que ser lo suficientemente sabios para reconocer de que necesitamos vivir vidas rectas y lo mejor posible ante el Rey de la Gloria para poder evitar todas estas cosas. Mire, ya vimos que beber de la copa simboliza la tristeza y la angustia que debemos atravesar, la traición, los azotes y la burla. Y también algo muy importante, aprender la obediencia y tomar la responsabilidad. Esto también es beber la copa del Eterno. Miren lo que nos enseña Hebreos capítulo 5, versículos del 5 o del 6, en este caso al 9. Enseña el Eterno por medio de el que escribió Hebreos. Esto, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec y Cristo, en este caso Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para los que le obedecen. Aquí hay una enseñanza muy rica al respecto de lo que es nuestra salvación, quiénes son los que se van a salvar y le va a funcionar y le va a ser de bendición la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y a quien no. Aparte de esto, vamos a ver que es necesario aprender también la obediencia, algo que a muchos de nosotros nos cuesta ser obedientes, ¿cierto? Si nos estamos delante del Eterno, tendremos que reconocer que aún no hemos llegado a la perfección de la obediencia, por cuanto aún seguimos transgrediendo muchos mandamientos de Torah. Y esto es importante en entenderse. Mira lo que enseña aquí. Dice que Yeshua fue establecido, ¿verdad? De acuerdo a un orden, con una tarea específica, estando en la carne, para que ofreciera ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podría librar de la muerte. Si hay algo que sabe librar de la muerte y puede librar de la muerte, es nuestro Abba. Por eso es necesario la obediencia. ¿Cuántas personas que salieron de sus hogares, tomaron un empleo, que se fueron a hacer un viaje, no regresaron a sus casas, amados Ahin Yahayot, por cuanto no le consultaron a aquel que los podía librar del día de su muerte? Por eso es tan importante, amados Ahin Yahayot, de que usted les sea obediente también en esa área en el Padre. ¿En cuál? En que consultemos nuestro acostar, nuestro levantar, nuestra salida al Abba. Es fundamental y es necesario en estos tiempos en los que nos encontramos, donde la delincuencia, donde la maldad va de una manera tan acelerada en aumento, amados Ahin Yahayot, como lo podemos ver por medios comunicativos, de cómo se le está privando la vida, ¿verdad que sí? A muchas personas por bobadas y tonterías, amados Ahin Yahayot, y lo peligroso que se ha vuelto el salir hoy en día. Que usted sabe muy bien que a qué hora sale usted de su casa, pero usted no tiene asegurado la entrada otra vez a ella, por cuanto estamos viviendo lo que vivimos, amados Ahin. Y por eso es importante, como dice aquí las Escrituras, con súplica, con clamor y si es necesario con lágrimas, pedirle en oración al Eterno de que nos guarde nuestra entrada, salida, que guarde la entrada y salida de nuestra descendencia, de nuestros familiares y así sucesivamente. Y mire lo que dice aquí: fue oído a causa de su temor reverente. Usted quiere ser oído ante el Rey de la Gloria, es necesario que usted tema al Eterno, ¿verdad que sí? Y que usted sea reverente a Él. ¿Cuándo le somos reverentes al Eterno? Cuando usted reconoce realmente quién es Él. Porque si este mundo reconociera realmente quién es Elohim, amados Ahin Yahayot, viviría unas vidas temerosas a Él, porque sabe que no hay espíritu superior a Él. Todo lo que Él se propone hacer, lo cumple, lo hace, amados Ahin Yahayot. Nada le es imposible. No hay ninguna autoridad sobre él, amados Ahin Yahayot, quien le pueda decir por qué vas a hacer lo que haces. O no hagas lo que vas a hacer, amados Ahin Yahayot. Si a él le place hacer lo que hace, él lo hace. Si a él le place constituir personas, ¿verdad que sí? Que hagan lo que vayan a hacer, ¿quién le podrá decir que no? Esto nos enseña los mismos discípulos del Abba. Lo enseña muy prácticamente, lo enseña Jeremías, dándonos el ejemplo de que nosotros somos el barro y él el alfarero, y le dirá el barro al alfarero de qué forma lo va a formar o qué es lo que está haciendo, cuando nos está dando claramente a entender de que el alfarero tiene autoridad, ¿verdad?, completa sobre el barro, amados Ahin Yahayot, y puede hacer con el barro lo que le plazca. Y nos da el ejemplo que él, si le place, hace vasos de honra, y si le place, hace vasos de deshonra, y usa los vasos para la deshonra, para la maldición, para azotar, para oprimir de
de la vida a personas, así sucesivamente, y tiene sus vasos de honra a quienes usa para llevar su Torá, para enseñar su Torá, para bendecir a las personas, para guardar a su mismo pueblo y humanidad, y así sucesivamente. Vasos de honra que ejerzan la justicia correctamente, como lo demanda Torá. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y dice aquí, y habiendo sido perfeccionado, ¿por qué? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Mire lo que significa en la Torá ser perfeccionados ante el Rey de la Gloria. Dice que la perfección la alcanzamos cuando aprendemos correctamente la obediencia. ¿Usted quiere ser una persona perfecta ante el Rey de la Gloria? Usted tiene que ser obediente a la perfección. Cuando el Eterno ve en su vida y ve en la mía que le somos obedientes hasta lo más mínimo de lo que Él nos demanda a nosotros, que a lo mejor ante nosotros no es cosa grave, pero que el Eterno ve que usted cumpliendo incluso lo mínimo, amados Ajín Yahayot, en obediencia de lo que Él demanda en su Torá, Él dice de que ya nos ha llevado y nos ha podido llevar a una perfección en obediencia y nos volvemos consumidor de esta salvación. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos lo importante que es ser la obediencia. ¿Por qué Yeshua fue perfecto de acuerdo a Torá? Porque ejerció la obediencia al Padre a la perfección. Bendito sea el Rey de la Gloria. Valga la redundancia, Juan dijo que aquel que se dice estar en Mashiach debe andar como él anduvo. Debe lograr lo que él logró. Bendito, e incluso el Eterno dijo, aún cosas mayores de las que yo hice podrán hacer. Entonces vemos que las personas que alcanzarán la perfección en Yeshua son aquellas personas que alcanzarán la perfección en la obediencia. Alaba, bendito sea el Rey de Gloria. Esto lo debemos entender. Y veamos cómo sus discípulos deben también beber de la copa de Yeshua. No solo él, sino que también sus discípulos tuvieron que beber de esta copa. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, enseña el Eterno esto por medio de Pablo. Son ministros de Yeshua, de Mashiach, como si estuvieran locos lo hablo. Mira lo que dice. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago. Mira lo que dice, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amados Ajín Yahayot, esto es un modelo de lo que era en el pleno siglo I, amados Ajín Yahayot, lo que simbolizaba ser un discípulo del Eterno. Mi pregunta es, ¿acaso su persona o mi persona podemos dar un testimonio como él? Yo creo que no, amados Ajín Yahayot. Yo creo que no. Y esto dice que conllevó a Pablo a que su fe fuera fortalecida, tratada, trabajada, amados Ajín Yahayot. Porque por esa causa, motivo, razón, él pudo decir, en la abundancia, en la escasez, me he dado cuenta que todo lo puedo en Yeshua que me fortalece.
Independientemente en la situación en la que usted se encuentra, amados Sahin Yahayot, o la que mi persona se puede encontrar. Dice las Escrituras, si le creemos al Eterno, si nuestra fe es genuina y si andamos con Él, Él nos va a sacar y a librar de toda situación en la que usted se encuentre. Así usted exclame algún día lo que Él exclamó. Amados Sahin Yahayot, que enseña en el libro Los Hechos que hubo una vez donde ejercieron tanta la oposición en contra de él que pensaba que ya no lo iba a lograr, que ya su vida había llegado al final. Entonces son cosas que debemos, amados Sahin Yahayot, meditar. El reconocer de que estamos bien aún, amados Sahin Yahayot, que usted todavía puede libremente anunciar las Escrituras sin que nadie le toque a usted la puerta y le quiera oprimir a usted ese derecho, o incluso llevarlo a la cárcel, o azotarlo, apedrearlo, como enseña aquí las Escrituras. Pero como dice Apocalipsis, llegará el tiempo donde aquellos que ejerzan la fe de Yeshua HaMashiach y tengan la Torá en su mente, en sus corazones, serán perseguidos, serán derrocados, serán vituperados, serán maltratados, serán amados Sahin Yahayot, vencido como enseñan las Escrituras, ya que el Eterno lo permitirá. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice, ahora he aquí, ligado yo en Ruach, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Ruach HaKodesh por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de Yeshua HaMashiach para dar testimonio del evangelio de la gracia de nuestro Adonai. Entonces se da cuenta, amados Sahin Yahayot, que cuando llegamos, en este caso llegamos al nivel por lo menos de Pablo, un ejemplo como lo estamos viendo a continuación, amados Sahin Yahayot, si llegamos a este nivel podremos entender algo, que no importa lo que nos testifique nuestro Ruach HaKodesh en lo que vamos a tener que enfrentar y atravesar, sabemos que tenemos un enfoque, una meta y hemos entendido de que debemos beber la copa de Yeshua, como Él les enseñó a sus discípulos. Esto es parte de beber de la copa del agua. Mi pregunta es, ¿estamos ya listos para beber la copa de Yeshua? Ya que beber la copa de Yeshua amerita muchas cosas, yo creo que muchos de nosotros ya estamos bebiendo de esta copa y la seguiremos bebiendo con el favor del Eterno y seguiremos anunciando y predicando sus Escrituras. Pero, amados, debemos fortalecernos cada vez más, ya que el nivel de prueba será cada día aún mayor, por cuanto el fin de los tiempos como lo conocemos y como ya las Escrituras nos ha enseñado de que vendrá este cambio de era, que ya está habiendo un cambio de era como lo estamos notando, amados Sahin Yahayot, necesitamos tener una fe genuina para poder enfrentar todo esto como lo enfrentó Pablo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 12 enseña el Eterno esto. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Adón. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución. Miren lo que está diciendo aquí Pablo, amados Sahin Yahayot. Todos los que han decidido de corazón seguir a nuestro Adón Yeshua HaMashiach tendrán que vivir la persecución. Si usted todavía no conoce esto estando en Yeshua HaMashiach, agárrese, amárrese bien el cinto, póngase, como dice las Escrituras en Efesios 6, ¿verdad? Amados Sahin Yahayot,
la vestidura y la armadura, en este caso del creyente en Yeshua HaMashiach, porque la persecución no va a tardar y va a tocar a tu puerta y vas a ser probado. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que el Eterno te pueda demostrar si lo que está confesando tus labios realmente lo tienes aquí. Y lo tienes aquí. Bendito sea el Rey. Nos guste o no nos guste, tendremos que atravesar esto. Así que vamos a tener persecución, la vamos a tener, porque esto es tomar de la copa de Yeshua. Como nuestro Yeshua HaMashiach fue perseguido en su ministerio. De tal forma, también seremos perseguidos de una u otra forma, pero de que la persecución se dará, se dará. En Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua HaMashiach. Ya podemos nosotros testificar con los 15, a lo mejor incluso 20 o 30 años que llevamos en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, decir, quitarnos la camiseta, decir, tengo y llevo las marcas de Yeshua. Yo creo que ninguno, amados. Ninguno, son pocos. Aquellos que viven en los países donde realmente ya se está experimentando como antesala de lo que vendrá a nivel global, amados Ajin Yahayot, como son los países de Medio Oriente, los países árabes y así sucesivamente, donde no se acepta lo que Yeshua HaMashiach dice, amados Ajin Yahayot, que están siendo azotados, guillotinados, que están siendo degollados, que están amados por su fe. Bendito sea el Rey de Gloria. Mire lo que enseña aquí, amados Ajin Yahayot, el Eterno, referente a lo que significa la palabra etimológica de marcas. Mire, la palabra etimológicamente hablando, marcas, es la palabra griega estigmata. Y estigmata, amados Ajin, significa herida, cicatrices o señales corporales. Mire, en el mundo romano los esclavos a veces eran marcados con fuego para mostrar a quién pertenecía. Eran marcados como animales, como ganado, amados Ajin Yahayot, para saber de que eran personas que iban contra el sistema, que iban a favor de Mashiach, amados Ajin Yahayot, y llevaban esta marca en sus cuerpos. Vimos y citamos hace poco de cómo el apóstol Pablo nos recordaba las marcas que llevaba en su cuerpo, que fue varias veces azotado, apedreado y así sucesivamente. Llevaban marcas físicas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, como él las tuvo que padecer bajo mano de los romanos, como nos enseña Isaías 53 y cada uno de los evangelios. Entonces vemos de que es cosa seria, amados Ajin Yahayot, beber la copa de Yahshua. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para vivir la copa de Yahshua? ¿Para tomarla con gozo? Bendito sea el Rey de la Gloria y vivir lo que padeció nuestro Adón Yeshua. Hazte esta pregunta. Bendito sea Alaba. A ver si ya estamos listos y preparados para ello. Porque el Evangelio no se trata, amados Ajin Yahayot, de que usted lleve una Biblia debajo del brazo y se diga ser cristiano a lo mejor, o se diga ser siervo del Eterno. Eso no es ser discípulo del Eterno. Ser discípulo del Eterno conlleva aún más cosas, como lo estamos viendo, amados Ajin Yahayot. Entonces, vimos ya por encima, porque nos podríamos extender aún mucho más lo que es la copa de Yeshua, pero ya llevamos 53 minutos, para no quitarle mucho de su tiempo. Vamos a ver referente a que seremos bautizados según las escrituras, como lo fue Yeshua HaMashiach. Y de un mismo bautizo seremos bautizados. Mire, el bautismo en agua por Juan el Bautista. Esto es algo que vamos a pasar, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros ya hemos tenido el Adón. Versículos claves como Mateo 3, del 13 al 17, Marcos 1, del 9 al 11, ¿verdad?
Lucas 3 del 21 al 22, y como Juan lo enseña en el capítulo 1, versículos 29 al 34. Benditos, son versículos clave. En Mateos 3:13 dice, entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Entonces vemos de que el bautizo, amados Ahin Yahayot, es el inicio de lo que usted va a comenzar como caminar en nuestro Abba Kadosh. Usted públicamente, ¿verdad que sí? Enseña las escrituras, que da testimonio de que usted quiere un cambio de vida en su vida, porque reconoce que necesita venir a los caminos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Porque usted reconoce que necesita de un Salvador. Porque usted reconoce que es un pecador y que necesita un cambio y estilo de vida contrario a lo que usted llevaba. Bendito sea el Rey de la Gloria antes de venir a Yeshua HaMashiach. Entonces, ya teniendo y haberlo hecho públicamente, reconociendo esto ante Elohim y ante los hombres, ¿verdad que sí? Vemos qué tipo de bautizo era ese. Mira, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Marcos 1:4. Pero Yeshua no tenía pecado, amados Ahin Yahayot, ya que vivió conforme a Torah. Porque si hubiese tenido pecado, no hubiese podido ser la ofrenda perfecta para Elohim, ya que la ofrenda de acuerdo a Torah se demanda de que sea pura y sin manchas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, ¿por qué fue necesario de que esto se diera? Si Yeshua no tenía pecado, él fue bautizado para cumplir toda justicia, como lo enseña Mateos 3:15. Por eso es necesario, como lo dijo el Adón, porque el mismo Juan el Bautista le dijo, tú vienes a que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Yeshua le contestó, es necesario de que cumplamos toda justicia de la Torah. Ya la Torah lo había designado de que él también tendría que pasar todo el procedimiento que todo creyente y discípulo del Abba debe atravesar. Porque él es el primogénito en todas las cosas, como nos enseñan las escrituras del Padre. Entonces, número 1, cumplir toda justicia, como lo enseña Mateos 3:15. Ese es el bautizo por el cual tendremos que atravesar todos. Número 2, identificarse con los pecadores. Número 3, en este caso, inaugurar su ministerio público. Número 4, ser revelado como el Hijo de Elohim. El Ruach HaKodesh desciende sobre él y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, esto simbolizó el bautismo de Juan hacia Mashiach. Bendito sea el Rey de Gloria. Y de la misma forma lo hacemos prácticamente nosotros. Nos bautizamos para cumplir toda justicia que demanda las Escrituras, un paso que las Escrituras dice que debemos hacer. Pero ¿dónde está eso en la Torah entonces? Si la Torah es vigente y es el antitipo de todo lo que vino a ser Mashiach. Muy claramente en Éxodo, cuando el Eterno pasa a su pueblo de la salida de Egipto por el Jordán, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo? Abrir prácticamente el mar, ¿cierto? Bendito sea el Rey de la Gloria, pasándolos por medio del mar, representando y simbolizando ese bautismo, la cual su pueblo tendría que primeramente atravesar para poder dar inicio a su ministerio. De la misma forma, lo tenemos que hacer nosotros para cumplir toda justicia, identificarse con los pecadores, en este caso, que como somos pecadores, reconocer de que lo somos, ¿verdad que sí? Darle inicio a nuestro ministerio y revelar de que ahora, amados Ahin Yahayot, queremos llevar una vida en justicia, quien nos va a conceder el Eterno, su bendito y precioso Ruach HaKodesh. Porque si no hay el bautismo de Yeshua HaMashiach, amados Ahin Yahayot, como nos enseñan las escrituras de que él vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Imagínese usted, amados Ahin Yahayot, ¿por qué cree usted que él vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego?
porque era necesario de que se nos entregara el Ruach HaKodesh y a través del fuego, amados Sahin Yahayot, purificar nuestros pecados. Y esto, en combinación, hace de que usted y yo podamos lograr el ministerio que se nos ha sido encomendado. La tarea que se nos ha sido encomendada, personalmente hablando, en cada uno de nosotros. Porque dice Filipenses, separado de Él, nada podremos hacer. Entonces, la única forma que usted tiene para lograr su ministerio, personalmente hablando, es que usted esté lleno de la presencia del Ruach HaKodesh y que usted sea un ministro de fuego. Porque eso enseña a Hebreos. A sus ángeles hizo como vientos que ministran nuestras vidas y a sus servidores como llama de fuego. Se da cuenta que todo va acorde a Torah y todo va acorde a las enseñanzas que el Eterno a través de sus discípulos en distintos tiempos, ¿verdad?, nos entregó como enseñanza. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que no eran contemporáneos incluso, para que se viera el poder del Eterno en sus escrituras. Amados, hay que estar ciego para no poder ver esto. Se debe estar perdido y ciego por completo para no ver este hermoso mensaje en las escrituras del Eterno, para no poder ver de que esto es un libro que trasciende todo intelecto, sabiduría que conocemos aquí en este mundo, amados Sahin Yahayot, y que ese libro es imposible que lo hayan escrito humanos con la inspiración humana, sino que se nota a leguas de que fue inspirado por un ser divino, por un ser que controla el futuro, amados Sahin Yahayot, porque anuncia las cosas que no son como si fueran. Ese es nuestro Abacadosh. Tenemos toda la ganar con él. Bendito sea el Abba. Número 2. El otro bautismo del que Yeshua habló, el sufrimiento. Esto es otro bautismo por el cual usted y yo tendremos que atravesar. Ya pasamos por el bautismo en agua, que representa y simboliza el cambio y estilo de vida que tanto su persona y mi persona queremos hacer en Yeshua. Y ahora viene el bautismo en el Ruach, que habló nuestro Adón Yeshua, que, amados Sahin Yahayot, da paso, inicio al sufrimiento. ¿Dónde está esto? Esto está en Lucas 12:50. Le voy a demostrar que no me lo inventé. Esto es lo que enseña su bendita y hermosa Torah. Amados Sahin Yahayot y Brit Harashá. Miren lo que dice Lucas 12:50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Aquí Yeshua no se refería al agua, sino al bautismo de sufrimiento, cruz y muerte. Este bautismo representa, amados Sahin Yahayot, ser sumergidos en el dolor, ser sumergidos en el juicio y entrega total. Su pasión y muerte en la cruz de Mashiach. Este bautismo es el cumplimiento completo de su misión. Para eso vino Mashiach. Mashiach vino a darnos vida eterna por medio de su muerte y resurrección. Y mientras que se daba todo lo que se daba, amados Sahin Yahayot, y pudiésemos cosechar en Mashiach su muerte y su resurrección, para que cuando usted y yo muramos podamos también resucitar, tuvo que el Eterno pasarlo a él, y tiene el Eterno que pasarlo a nosotros por todo ese proceso. No hay atajos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que pasar por todo lo que Mashiach pasó, porque sus discípulos dieron testimonio también de ellos. No hay ningún discípulo que no haya atravesado lo que Mashiach tuvo que atravesar, y por eso se hallaron dignos de que cuando el Eterno venga, ¿verdad que sí?, con su gloria del Padre a establecer su reino milenial aquí, le pueda levantar tronos a sus 12 discípulos para que juzguen la tribu de Israel. Amados Sahin Yahayot, por cuanto se hicieron obedientes hasta la muerte, como muchos tuvieron que experimentar. Unos fueron degollados,
otros fueron crucificados, otros fueron aserrados, otros fueron amados a Hayot, como habla el libro de los Hechos. ¿Verdad que sí? Los apóstoles, no les doy los detalles completos porque si no me censurarían el vídeo. Entonces, amados a Hayot, con esta hermosa enseñanza los dejo. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Mediten en esto, lo que el Eterno nos entregó en este día por medio de su palabra. Y, amados, sigamos aprendiendo, porque la verdad nos hará libre. Así que vamos a levantar una tefilá y darle gracias al Padre por esta enseñanza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach. Toda kabod sea a ti, Abba. Te doy gracias por tu amor, por tu palabra, por tanta compasión, misericordia que tú nos tienes, Abba. Te pido, mi Rey, de que nos continúes enseñando, entregando tu bendita y hermosa palabra. Que este lavar pueda ser atesorado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que permita, Señor, usted que esa semilla que usted coloca, mi Rey Padre, pueda caer en buena tierra y dar su fruto a su tiempo. Que ese árbol crezca y su hoja no caiga. Y que los frutos puedan darse de año en año, como ese árbol de la vida dará su fruto cada año para que las naciones puedan comer de él. Mi Rey, porque siempre dependeremos de ti. Mi Rey, gracias, Padre, porque tú estás en todo y con todos. Te bendecimos y te amamos, te honramos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo, amados. Shalom, shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.